una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica también produce un campo magnético. Aquí tenemos un conductor por el cual yo hacer pasar una corriente eléctrica. Un conductor rectilíneo. ¿Con qué nombre todo esto, Víctor? Ahí. Aquí tengo un conductor rectilíneo. Vimos nosotros que cuando el conductor rectilíneo es muy largo, si se entiende infinito, entonces produce en la vecindad de él un campo magnético igual a un 0 por I partido por 2πr. En este caso, este es el conductor rectilíneo. Hay un campo magnético alrededor de él. Solo podemos dibujar aquí una circunferencia alrededor de radio R, donde todos los puntos de esa circunferencia presentan un campo magnético de esa magnitud. El sentido del campo magnético, o sea, si ustedes aquí alrededor del conductor esparcieran limaduras de hierro, se deberían orientar igual como lo vieron ustedes con el imán. No lo vamos a hacer con la limadura de hierro. ¿Por qué? Ya lo explicar por qué. Entonces, la limadura de hierro se ordenarían así formando circunferencia alrededor del conductor. El sentido del campo magnético sí lo podemos encontrar si la corriente va hacia arriba, como lo vamos a ver. Si la corriente va hacia arriba, el sentido del campo lo podemos encontrar con la regla práctica de la mano derecha, donde el pulgar indica el sentido de la corriente y los dedos nos indican el sentido del campo. Es decir, en este punto el campo magnético siempre tangente a la línea del campo, iría así el campo magnético, de acuerdo a la regla de la mano derecha. Si lo hacemos, encontramos matemáticamente, el sentido del vector campo magnético va a estar dado por el producto U sub T plus U sub R, donde U sub T es un vector que nos da cuenta de la orientación del conductor que lleva la corriente, y el U sub R un vector que va hacia el punto en el cual estamos nosotros analizando la situación. U sub T con U sub R, para allá. Ese es el sentido del campo magnético. Veamos, si se acercan por acá, para que vean dónde tenemos los otros relojitos. ¿Los trajeron todos? ¿Los otros dos? ¿Están por allá? Por favor. Ya, aquí la corriente es cero, no hay corriente, por lo tanto estos imanes, estas brújulas se van a orientar de acuerdo al campo magnético que tenemos aquí, dado principalmente por la Tierra, por el planeta Tierra. Y ahora vamos a hacer pasar una corriente. Fíjense ustedes, al hacer pasar la corriente, yo aquí estoy conectando una fuente de corriente continua, igual que una batería. El sentido de corriente entonces siempre ahí hacia arriba, de acuerdo a cómo lo tengo conectado yo aquí. Este es el positivo. Y ahora, al hacer pasar la corriente, las agujas se van a orientar indicándome el campo magnético. Ahí las agujas se orientaron, todas tangente a esta circunferencia que tenemos. Ahí volvieron de nuevo a su orientación. Se pega un poco esto. A la orientación del campo magnético de la Tierra. De nuevo, todos se orientaron siempre tangente. Pues aquí estamos demostrando con esta pequeña brújula que hay campo magnético en torno a esta corriente rectilínea. Bueno, toda corriente, en este caso el análisis de una corriente rectilínea es más fácil hacerlo desde el punto de vista matemático. Pero siempre una corriente va a producir un campo magnético en torno a en el espacio que está. O sea, no solamente los imanes producen campos magnéticos, sabemos que las corrientes también producen campos magnéticos. Ahora vamos a colocar dentro del espacio donde está el campo, la corriente, llamémosle 1, llamémosle esta corriente 1, esa es la corriente 1, produce un campo magnético B1. Y aquí vamos a colocar un segundo conductor, donde está el campo B1, un segundo conductor que va a llevar también una corriente en sentido, igual que en el sentido de la corriente 1, paralela a ella.
Entonces, el campo 1 va a ejercer sobre la corriente 2 una fuerza, que vamos a llamar F2, dada por la expresión I sub 2, por la integral de U sub T2 cruz B1, que es B1, la fuerza que va a ejercer sobre la corriente 2, por el largo del conductor 2. U sub T2, de acuerdo a como tenemos la corriente aquí, tiene el mismo sentido que U sub T1. Entonces ese U sub T1 ahora, U sub T2 es este. Por lo tanto, el sentido de la fuerza dado por ese producto vectorial U sub T2 cruz B1 indica una fuerza que está dirigida hacia el conductor 1. ¿Viste la fuerza sobre el conductor 2? Si el conductor 2 va a ser atraído por el conductor 1. Este conductor 1, la corriente sub, estos son conductores, ¿no? Son cintas conductoras. Están hechas así, o sea, se usan estas porque son más flexibles que estos cables. Es más fácil ver el movimiento de estos que de eso. Ahora, hay un tejido acá del conductor, hay una base aislante, pero va un tejido, ¿qué pasó? ¿Seguimos? Sí. Hay un entretejido, digamos así, dentro de esta cinta. Por lo tanto, por ella, siendo un hilo muy fino, no puede pasar una corriente muy alta por mucho tiempo. Bien, entonces la corriente, como ya hemos dicho, la vamos a hacer pasar hacia arriba, va a subir por el conductor 1 y por el conductor 2, porque están conectados en paralelo aquí, y va a bajar por lo tanto por arriba. Ya, veamos. Vamos a pasar la corriente, los conductores se atraen. ¿Se ve? ¿Se vio? ¿Lo filmaste? De nuevo. Ahí vemos cómo se atraen los dos conductores. Entonces, dos conductores paralelos que llevan corriente en el mismo sentido se atraen. Veamos cuando están en distintos sentidos estas corrientes. Dos sentidos. Entonces, la corriente sube por el conductor 1. Y baja por el conductor 2. Aquí el positivo sube y baja por el conductor 2. Aquí ahora no están conectados al un punto común, aquí este es un aislante. Entonces tenemos que sacar la corriente por el segundo conductor hacia acá. ¿Vemos ahí? Ahí vemos la repulsión entre los conductores. Se abre uno respecto al otro. Ahí vemos la repulsión entre los conductores. Ahora tenemos corriente en distintos sentidos. O sea, ahora, al cambiar de sentido, está cambiando el sentido del vector U sub T2. U sub T2 ahora va hacia abajo, por eso que la fuerza es de repulsión. O sea, aquí lo que estamos observando es interacción entre corriente y campo magnético. El campo magnético producido por otra corriente, por el conductor 1. Y estamos analizando la fuerza de la interacción sobre el conductor 2. Eso mismo lo vamos a analizar ahora, pero el campo magnético lo vamos a producir por un imán. Un imán como el que trabajaron ya ustedes. Y este imán, para ver mejor el efecto, tiene la forma de herradura. ¿Ya? La ventaja que tiene trabajar con este tipo de imán es que el campo que entre los extremos del imán va de un punto al otro, o sea, es rectilíneo, el campo magnético. Lo que hemos visto hasta ahora, todos los campos magnéticos no son rectilíneos. ¿Ya?
Aquí tenemos indicado el polo norte, de modo que puesto el imán en esta posición, el campo iría hacia abajo. Y vamos a pasar la corriente a través de este conductor, de nuevo dos cintas, y abajo van unidas a un conductor sólido, que es un trozo de aluminio. No tiene propiedades magnéticas eso. De nuevo vamos a pasar la corriente hacia allá. Este es positivo. De modo que la interacción ahora, siempre dada por el producto U sub T cruz B. U sub T, la corriente va hacia allá, estaría U sub T iría hacia allá. Y el campo magnético, tal como lo tengo puesto yo, vamos a ponerlo así, el campo magnético va hacia arriba, ese es el campo magnético. U sub T cruz B, ¿hacia dónde apunta? U sub T cruz B, pone la mano derecha, ¿hacia dónde? Mano derecha. El primer vector sobre el segundo. Ese, ya, iría hacia allá, ¿de acuerdo? Veamos si que tenemos bien la polaridad. Ahí, el conductor sobre el conductor móvil, hay una fuerza que lo saca del imán, dirigido hacia allá. Un orcito aquí abajo. Sí. Claro, eso. Sí. Hay una chispita y ya eso, vamos a ver ya por qué sale humo. Vamos a cambiar el sentido de la corriente antes que se nos queme el conductor. Vamos a cambiar el sentido del campo. Voy a invertir el campo. Ahora el campo magnético apunta hacia abajo. Por lo tanto, ahora la fuerza está dirigida hacia acá. Hacia acá. De nuevo. Bien. Aquí entonces la interacción es la misma que observamos nosotros con las dos cintas antes, pero ahora el campo magnético producido por un imán. Esa misma interacción la vamos a observar ahora en un conductor que tiene una forma muy especial. Que es una bobina. Una bobina está compuesta por varias espiras. Aquí tenemos la bobina, vamos a alimentarla, conectarla a la fuente de poder. Bien, aquí yo voy a conectar el positivo abajo, de modo que va a entrar la corriente por abajo, va a entrar la corriente aquí y va a empezar a girar así, de acuerdo a cómo está la espira, va a entrar por acá y va a empezar a girar así la corriente. ¿Bien? Y va a salir por arriba, obviamente. En una espira, este es un conjunto de espiras, esto es lo que se llama una bobina. Nosotros podemos definir un vector, como ya lo hemos visto, llamado momento magnético dipolar o dipolo magnético. Un vector dipolo magnético dado por cuyo valor, cuya magnitud es igual al producto de I por A y la corriente a el área que nos define la espira por un vector normal. Normal a la espira. Como es una superficie abierta la de la espira, tenemos dos posibilidades: definir el vector, en este caso momento el vector normal hacia allá o hacia acá. Entonces, para eso, para darle un sentido, tenemos que tomar alguna otra, considerar algo más. Y lo que consideramos aquí es el sentido de la corriente. Entonces, en este caso, que la corriente ingresa y empieza a girar así, ¿ya? Nosotros definimos entonces el vector, de acuerdo a la corriente, un vector, en este caso queda definido hacia ustedes.
como de acuerdo al giro de la corriente en la bobina, el vector mu(m) está dirigido hacia ustedes. Y cuando este momento dipolar se encuentra dentro de un campo magnético, aparece sobre la espira un torque igual a mu(m) plus v. O sea, todas las fuerzas que se ejercen sobre cada lado de estos conductores al final se transforman en un torque. Y la magnitud del torque, como ya sabemos, la magnitud de un vector de un producto cruz está dado por la magnitud de los vectores, el producto de la magnitud de los vectores, por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Entonces, la espira, como decíamos, tiene un momento dipolar, tal como está indicado ahí, definido hacia ustedes. Si yo coloco el imán ahora aquí, en esta forma, este es el polo norte y el campo magnético iría hacia allá. Allí, el vector momento dipolar, perdón, el campo magnético está dirigido hacia ustedes. El ángulo que forman los vectores es de 0 grados. ¿De acuerdo a eso cuánto vale el torque? 0. Ahí es 0. Ahí es máximo, 90 grados. Y ahí de nuevo 0 porque el ángulo es de 180 grados. Ahí no hay torque. ¿Ya? Y cualquier otra posición intermedia va a haber torque. Que no sea una posición que no sea paralela a los dos vectores, habrá torque sobre la espira. ¿Ya? Veamos entonces esa posición. El campo magnético dirigido para allá, hacia ustedes el momento dipolar, la espira se orienta, va a girar. De nuevo, se orienta hasta que el vector momento dipolar quede paralelo al campo magnético. Si invertimos el campo magnético, ahora, si invertimos el campo magnético, ahora el giro va a ser en sentido contrario. Entonces la espira sufre un torque hasta que este se haga 0. Y esa sería la posición de equilibrio. Si suponemos, por ejemplo, una función de la espira intermedia. Supongamos que estamos mirando la espira desde arriba. Este es el campo magnético. De acuerdo al sentido de la corriente, supongamos el vector momento dipolar, como dijimos, la tangente, en este momento es el vector momento dipolar. Forma un ángulo θ respecto al campo, hay un torque. De acuerdo a que lo tenemos, T, U(m) plus V, la espira va a girar, el torque está dirigido hacia usted, la espira gira, como lo indican los dedos, es decir, esto va a girar así, hasta que se alcance ese equilibrio, la espira que esta forma. La espira en esa forma, el ángulo va a ser 0 grados, y ahí estaría el equilibrio, eso sería el equilibrio. Pero, se fijan ustedes, el movimiento no se detiene, sino que hay una oscilación, claro, porque alcanza una aceleración la espira cuando está sometido a un torque, una aceleración que cuando pasa más allá de la posición de equilibrio, porque lleva velocidad. Entonces la espira no se detiene justo ahí, sino que va a pasar la posición de equilibrio. En el momento que pasa la posición de equilibrio, entonces el vector mu(m) está apuntando ahora hacia arriba, por sobre el campo magnético. Y ahora el torque ahora está dirigido hacia abajo. Es decir, siempre va a buscar el momento dipolar, se va a mover hacia el campo magnético, para que queden paralelos. ¿De acuerdo? Por eso que miren ustedes que la espira se movía, oscilaba en torno a la posición de equilibrio. Veámoslo, ¿no? Fíjense ustedes el movimiento, se pasa a la posición de equilibrio y gira, oscila en torno a él. Pero ahora sí, cuando la espira pasó de la posición de equilibrio, nosotros cambiamos el sentido de la corriente, ¿qué vamos a hacer al cambiar el sentido de la corriente? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué lleva consigo el cambio de sentido de corriente? En la espira. Va a cambiar el momento dipolar. El momento dipolar que está apuntando para allá ahora va a cambiar, a apuntar hacia acá ahora. Y el torque, mu(m),
Cruz B, en lugar de hacerlo girar tal como lo hacía girar antes, ahora lo hace girar en esa forma. Al cambiar el sentido de la corriente estamos metiendo un torque. O sea, cuando alcanzó la posición de equilibrio o hizo este giro y cambió la posición de equilibrio, nosotros cambiamos el sentido de la corriente, la espira en lugar de volver acá va a girar completamente hacia el otro lado, 180 grados. O sea, si nosotros logramos cambiar el sentido de la corriente en esta espira acá a 180 grados, la espira va a empezar a girar en torno al eje. Eso es el fundamento del motor eléctrico. ¿Está bien? Veamos qué sucede. Aquí hemos construido un pequeño motorcito. Aquí tenemos la misma espira. Esta espira está dentro de un campo magnético. Estos son imanes, ¿no? Igual que esto que está acá. Entonces vamos a hacer pasar una corriente a través de la bobina. Recordemos que la espira alcanza la posición de equilibrio cuando queden paralelos los dos vectores, los dos vectores. Pero si cambiamos el sentido de la corriente, la espira en lugar de detenerse, de volverse a esa posición, va a seguir girando buscando la otra posición. La conexión es bien delicada, así que ojalá que funcione. Ahí está funcionando el motorcito. Ahora la velocidad depende obviamente del momento dipolar, este depende de la corriente. Si yo aumento la corriente, va a girar más rápido. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué funciona esto si yo lo estoy conectando a una pila? Una pila o una heladería continua, de corriente continua, y se me produce ese movimiento. ¿Por qué no se detuvo? ¿Ya? Porque aquí tenemos una conexión especial. Recordemos, estas son las conexiones. Este sería el positivo en este momento, este es el negativo, ¿ya? Y está conectado a los extremos, está alimentando la corriente que pasa por la espira. Supongamos que la espira en un momento está en esta forma. Aquí están los conectores de la espira, vamos a sacar hacia acá. Y esto está conectado a la alimentación. Esto va conectado, hace contacto aquí y acá con la fuente de poder, pongamos este positivo, este negativo. ¿Ya? Llamemos este extremo A y este extremo B de la bobina. Cuando el extremo A está conectado al positivo, la corriente en la bobina circula así. Pero giró 180 grados, entonces el extremo A, que antes estaba conectado al positivo, ahora está conectado al negativo. Y cuando está conectado al negativo, la corriente circula en sentido contrario. Entonces, la corriente cuando gira 180 grados ahora va a invertir su sentido. Y la otra vuelta, cuando alcanza de nuevo la posición A con de nuevo tener ese sentido corriente. ¿Ya? Eso es lo que ocurre en esta conexión. Estamos alimentando una corriente continua. ¿Ya? Y este sistema se denomina alternador. El sistema que permite un cambio de corriente se llama alternador. ¿Ya? Y esos alternadores tienen que existir, un sistema como este, tiene que existir en todos los motores eléctricos que funcionan con batería. ¿Ya? Todos los relojes, los juguetes de los autos, que es un movimiento circunferencial, el de las ruedas, están todos alimentados con pilas. Entonces, para que el torque haga que ese movimiento sea continuo, tienen que tener un sistema como este para que funcione. Ahora, ¿por qué se hacen así? Porque es más fácil manejar corriente continua y corriente alterna, sobre todo en los aparatos, artefactos móviles, como son los relojes, como son los juguetes. No podríamos ahí conectarnos a una fuente alterna. Las fuentes alternas son las que tenemos nosotros en la casa, en el laboratorio, aquí. Bien. Vamos motorcito, está aquí el grupo. Sí.
Otro fenómeno que vimos en clase es el llamado de inducción, el fenómeno de inducción. Si yo tengo un conductor cerrado, aquí yo tengo un conductor cerrado. No hay ninguna fuente de poder, no hay nada en este conductor, simplemente está cerrado. Cuando este conductor está en presencia de un campo magnético, como el producido en este caso por un imán, yo puedo definir aquí en el área esta que me define el conductor una magnitud vectorial que llamamos escalar, que llamamos flujo. Flujo asociado al campo magnético, como la integral de B.ts, igual como definía un flujo al campo eléctrico, de igual forma, que después lo aplicamos para Gauss. Bueno, aquí yo voy a definir un flujo asociado al campo magnético, de modo que la magnitud de este flujo, que es un escalar, está dado por B de S coseno del ángulo que forman los dos vectores. Ese sería, si el campo magnético es constante, ese sería el área esta, B el campo magnético, y el ángulo y θ el ángulo que forma el campo magnético con el área. Cuando se produce un cambio de flujo respecto al tiempo, aparece en el conductor una fuerza electromotriz inducida. Una fuerza electromotriz inducida. Matemáticamente esto lleva un signo negativo que indica el sentido de la FEM o de la corriente eléctrica inducida. Ahora, ¿cómo podemos producir un cambio? ¿Cómo puede producir una fuerza electromotriz? Cambiando el flujo, dijimos ya. Entonces, cualquiera de estos factores que cambie, experimenta aquí, vamos a tener en el circuito una fuerza electromotriz inducida. Entonces aquí yo, para ver el efecto, para ver mejor el efecto, yo voy a complementar el circuito con esta bobina. Y voy a poner como detector un galvanómetro. El circuito contiene la bobina y tenemos en el circuito un galvanómetro como testigo para ver cuando en él hay corriente inducida o no. Aquí en este momento el circuito recibe un flujo, campo magnético, pero el flujo es constante. Ahí el flujo es constante, no hay fuerza electromotriz. Yo tengo que hacer cambiar, tengo que producir un cambio en el flujo para que aparezca una corriente ahí. ¿Cómo puedo cambiar? Cambiando el área, por ejemplo, estoy moviendo el área, cambiando el ángulo entre el campo magnético, el sentido del campo magnético y el área, o variando el campo magnético. En este caso, eso es lo que más me va a producir un cambio de flujo, acercando o alejando el imán, en este caso a la bobina, porque aquí tengo una mayor área, ya que tenemos en este caso 600 espiras, de modo que el flujo va a estar multiplicado, el flujo individual, por 600. Vamos a ver, yo voy a acercar entonces el imán al campo magnético, a la bobina. Ahí ven ustedes, cuando yo lo acerco, se produjo una corriente, se estabilizó. ¿Por qué? O se volvió a cero porque ahora el flujo se hizo constante y no está variando el flujo. Cuando yo lo retiro, ahora cambió de nuevo el flujo, yo alejé el polo norte, disminuí el flujo y la corriente se indujo en sentido contrario. Ahí estoy aumentando yo, estoy aumentando ahí el flujo, aumento en el sentido de que estoy aumentando el campo magnético, y ahí estoy disminuyendo el campo magnético. Entonces aquí observamos el cambio de flujo y me induce en el circuito una corriente eléctrica o una fuerza electromotriz. Y ese es el fundamento del sistema que se llama transformador. ¿En qué consiste un transformador? Una bobina que yo la voy a alimentar con una corriente eléctrica, me va a crear un campo magnético en todo el espacio. Y ese campo magnético yo voy a recibir una segunda bobina. Aquí voy a recibir
el campo magnético ese, vamos a ir acá, es decir, aquí voy a ver un flujo de hidro campo magnético producido por esta bobina. A esta la llamamos primario, la bobina que vamos a alimentar, primario, y esta donde vamos a inducir se llama secundario.